Estar en situación de vulnerabilidad documental quiere decir que el hecho de no tener documentos a mano disponibles te puede impedir acceder a oportunidades, a derechos sociales. Sí, eso. En el caso de Colore Guztiak, al final estamos acompañando a un perfil muy concreto. Persona migrante con y sin papeles, ¿no? Esa parte de indocumentado, ¿no? O persona sin papel. Entonces, lo más obvio así al principio en términos de vulnerabilidad documental es lo que tú remarcas, que estamos hablando de asociar la ciudadanía, los derechos de una persona a un papel, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando de gente indocumentada o sin papeles, la primera barrera clara es esa, ¿no? De asociar una ciudadanía, unos derechos, unas ayudas, lo que tú quieras, pero que esos derechos estén asociados específicamente a un papel, a un documento, ¿no? Que además es algo súper abstracto, ¿no? ¿De qué es que estamos hablando con un documento? El DNI, el pasaporte, ¿qué es, no? Al final se habla de papeles sin papeles. ¿Qué papeles tienes que tener? Una cartilla, una tarjeta, un significado, ¿no? Entonces, bueno, la premisa, creo, inicial de partida de esa cuestión de vulnerabilidad documental aparece aquí y no se queda aquí, pero lo primero es esa cuestión, ¿no? De decir, es un papel, una documentación la que te garantiza esa ciudadanía, que además es curioso porque es algo que no se le pide a todo el mundo, ¿no? En el sentido de que no nacemos en un sitio y decimos, bueno, en un momento dado tienes que participar en una especie de carrera para hacer un examen y conseguir los papeles, ¿no? Entonces, bueno, si tú has nacido aquí y hay una serie de circunstancias en las que ya, se dice, bueno, pues por esas circunstancias tú ya tienes asegurado esos papeles y tu ciudadanía. Pero con estos jóvenes se lo tienen que ganar, hay como una serie de pruebas que tienen que pasar, que me recuerda mucho a un capítulo de Asterix y Obelix, ¿no? Una serie de pruebas que tienen que pasar para llegar de repente y conseguir un papel que teóricamente es como el que te da paso a, bueno, pues adelante pasas la puerta y has dejado de ser un no ciudadano, un indocumentado, a una persona documentada con una serie de derechos, teóricamente, porque luego hay otras cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad documental. Pero fíjate, tú hablas del perfil de personas que acompañáis desde Colore Guztiak. Lo que hemos descubierto fruto de la exploración en Agiria Agirian es que hay otro tipo de perfiles, también con una intensidad en los requisitos o los requerimientos documentales muy, muy importantes, ¿no? Personas con patologías mentales, consumos más o menos activos, que pueden tener documentos de ciudadanía, es decir, pueden tener un DNI o pueden tener permisos de residencia, pero que aún y todo es muy, muy intensa la necesidad que tienen de presentar documentos para. Entonces, el hecho de tener esos documentos, que esos otros perfiles, como te digo, ya tienen ese recorrido hecho, pero el hecho de tenerlos en el momento en el que se necesitan y ordenados es algo que no es tan evidente y es algo que las entidades del tercer sector social están ayudando a esas personas a tenerlos disponibles, en todo momento, ¿no? Sí, un poco esa es la otra faceta de la vulnerabilidad documental, ¿no? Que al final, pues decimos, por ejemplo, con el perfil con el que trabajamos en Colore Guztiak, vale, pues el objetivo es, no sé, el empadronamiento, o el objetivo es conseguir el permiso de trabajo o el permiso de residencia. Pero claro, esto no queda ahí, que decir, eso no es así, como yo decía antes, de llega un momento, haces unas pruebas, consigues un papel y ya está, ese papel es el que te garantiza esa ciudadanía, sino que tienes que seguir ganándotela y empieza todo ese proceso, ¿no? De primero entender la utilidad que tiene ese papel, esa documentación, ¿no? Ver para qué te sirve. Muchas veces no te sirve absolutamente para nada, era simplemente un trámite que tienes que pasar documental para poder avanzar como al siguiente paso. Pero luego hay otra parte relacionada con toda la gestión que se hace de esa documentación, ¿no? Y entonces ahí es donde entra ese factor de decir, en Colore Guztiak,
Trabajamos con jóvenes que muchos viven en situación de calle, debajo de un puente, en una tienda de campaña, ocupando una vivienda, con algún amigo, en alguna estancia. Entonces, ¿cómo se puede gestionar unos papeles, unos documentos en esas situaciones, ¿no? Esas situaciones de dónde llevas tu papel? Un pasaporte, que es algo fundamental, importante y es como el elemento principal. ¿Dónde dejas tu pasaporte? Entonces, cualquier persona diría, mira, mi pasaporte lo tengo guardado en un lugar seguro, pero hay perfiles y situaciones en las que esa seguridad no está garantizada, ¿no? Entonces, es cómo lo gestionas, dónde dejas el pasaporte, lo llevas contigo, te lo pueden robar, se puede perder, se puede mojar, si se lo dejo a lo mejor a mi educador, mi educadora en un sitio, mi educador tiene un horario de trabajo, el fin de semana no está, si yo de repente necesito ese pasaporte un sábado, ¿qué hago? ¿No? Entonces ya empieza toda esa cuestión de la gestión y ahí sí es común, ¿no? Esa gestión más todos los trámites que hay de renovaciones, de trámites, ¿no? Al final, toda la burocracia que se genera en torno a trámites, al final tiene esa influencia. Es un poco común a lo que tú comentas, ¿no? Ya a otros perfiles de vulnerabilidad. Agiria Agerian es una iniciativa del Gobierno vasco, del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, con la que se ha querido, en una primera etapa ya finalizada, entender qué era esto de la vulnerabilidad documental. Ha sido una exploración en la que hemos contado con 3 entidades sociales de Euskadi: Irse Araba, Bizitegi y Kolore Guztiak, como bien sabes, en Guipúzcoa, y con ellas hemos podido explorar la relación que tienen las personas con sus documentos, cómo los gestionan, cómo las entidades sociales también estabais gestionando esos documentos junto con las personas que acompañáis, y partíamos en concreto de una hipótesis, que era si un buzón digital, público, seguro, desarrollado por el Departamento de Industria del Gobierno vasco, como es Metaposta, podía ser de utilidad. Hemos sacado de ese proceso 3 conclusiones, y es que efectivamente la hipótesis de partida, sí, contar con un buzón digital seguro, gratuito, universal, es de utilidad para las personas, es decir, tener los documentos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, tener los documentos disponibles, digitales, es útil. Hemos entendido el rol esencial que tenéis desde el tercer sector social en esa gestión documental, sea en la custodia física de documentos, sea en la custodia digital de esos documentos. O sea, tenéis un papel absolutamente fundamental. Y luego también hemos aprendido, bueno, pues que hay muchas cosas por hacer. O sea, esa lógica de que cada entidad genere su buzón, en vez de que las personas tengamos nuestro buzón en donde las entidades vuelcan los documentos que generan para nosotras, para cada una de nosotras. Ese es un trabajo pendiente y es un reto que, institucionalmente hablando, toca a los 3 niveles, perdón, no a los 3 niveles, a los 3 niveles, por decirlo de alguna manera, autonómicos, forales y municipales, pero también a gobierno central cuando hablamos de cuestiones como extranjería. La verdad es que desde Colore no habíamos reflexionado realmente sobre esto, era más una vivencia pura y dura, ¿no? Entonces, desde nuestra lógica de intervención, que al final es ver cuáles son las necesidades que tienen los jóvenes que llegan, directamente ellos son los que nos dicen qué es lo que necesitan y nosotros pues intentamos acompañarles, ver
de qué manera podemos ayudarle a sostener y a cubrir alguna serie de necesidades. Y la verdad es que normalizamos de alguna manera, porque empezamos a responder a sus demandas y no nos dimos cuenta, o bueno, lo fuimos normalizando, que dentro de esas demandas y dentro de ese trabajo de acompañamiento, lo documental estaba siempre ahí. Es cierto que lo normalizamos, pero en base a esas reflexiones que tuvimos con vosotras sobre la transformación digital, sobre cómo estábamos haciendo las cosas, qué estábamos haciendo, pues un poco caímos en la cuenta, ¿no? De decir, darnos cuenta que al final mucho de lo que se hace en el acompañamiento y en los procesos de inclusión, de integración, de emancipación, de casi todos los procesos que realizamos en términos de acompañamiento con los jóvenes, siempre los documentos estaban ahí. Siempre los documentos que estaban ahí y un poco lo que tú decías, ¿no? Pues hay una petición por parte del ayuntamiento, de los servicios sociales, otra por parte de Diputación, otra por parte del Estado en términos de conseguir permisos de residencia, otra relacionada pues con alguna entidad, ¿no? Entonces siempre las documentaciones estaban por ahí, todo eso estaba ahí, pero sí tuvimos esa reflexión de que estamos participando y acompañando en ese proceso, pero realmente sin entender muy bien cómo funciona, qué finalidad tiene eso, qué utilidad tiene, ¿no? Entonces era como un acompañamiento, es algo que está ahí, que hay que hacerlo y lo gestionamos como podemos. Como podemos, como tú dices, con nuestras competencias. Al final hay una cuestión de competencias digitales personales, asociativas, ¿no? Entonces todas esas reflexiones sobre cuáles son nuestras competencias, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Entonces, a mí lo primero que me llamó la atención y lo que sí te dije en su momento era que lo que más me interesaba de todo eso era como la parte antropológica de la documentación, ¿no? De qué supone un documento. Yo también como migrante tengo ese recuerdo, ¿no? De mis vivencias o vivencias de una persona migrante con una carpetita en la que guardas todos tus documentos, cuando tienes que salir de tu país y tú decides qué me llevo, ¿no? ¿Qué me llevo? Y hay cosas muy importantes, una fotografía, un documento. Mi madre lleva, por ejemplo, un título que le dieron cuando pequeña, o yo tengo en un álbum un título que me dieron en el colegio ahí en Colombia. Entonces eso, todas esas cuestiones, me parecía que ese análisis antropológico nos iba a dar mucha información. Eso fue un poco lo que más me gustó a mí, ¿eh? Entonces, el siguiente paso tiene que ver con, fundamentalmente, compartir con el tercer sector social de Euskadi esto que hemos aprendido, que nos da pie a proponerles a ese tercer sector repensar cómo están haciendo los procesos de acompañamiento en la parte documental. Animar a que quienes pueden hacerlo puedan tener su buzón digital y puedan tener una cierta estructura en ese buzón y puedan digitalizar documentos e ir almacenándolos ordenadamente y así poderlos tener a mano, fácilmente disponibles. Esto es en lo que estamos trabajando ahora y desde el Departamento de Bienestar, Justicia y Reto Demográfico es esa la intención, el poder de alguna manera reforzar las capacidades del acompañamiento que todas las entidades estáis haciendo. En Agiria Agerian hemos hecho la exploración que suponía la vulnerabilidad documental, pero en realidad nuestra contribución, nuestro foco lo teníamos puesto en la hipótesis de que contar con un buzón digital, público, universal, seguro y gratuito, como era Metaposta, pudiera ser una ayuda, una contribución para de alguna manera facilitar la inclusión social de personas en riesgo o en situación de exclusión. Es decir, una parte pequeña de lo que es el reto de la vulnerabilidad documental, la parte de cómo soluciones digitales pueden de alguna manera amortiguar la vulnerabilidad documental. Un poco porque me parece importante limitar la cuestión. Entonces, en ese proceso hemos entendido
varias cosas. La identidad digital, certificar que yo soy yo digitalmente hablando, ¿no? Esto no es fácil cuando no tienes papeles, pero sí que es posible, ¿vale? La segunda cuestión tiene que ver con conseguir documentos digitales. Hay instituciones que efectivamente emiten documentos digitales, hay otras que los emiten en papel. Y luego gestionar esos documentos, sean digitales o sean en papel. Entonces, y la identidad digital, conseguir o no esos documentos y gestionar los documentos, me parece que son como los 3 bloques sobre los que hemos estado trabajando en esta etapa de exploración. Conseguir ser una ciudadana digital para muchas personas no es sencillo, pero sí que hay posibilidades y hay bastante conocimiento y buenas prácticas en el tercer sector social en relación a conseguir una ciudadanía digital. Hace bien poco compañeros tuyos hablaban de cómo personas migradas podían conseguir una firma de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero efectivamente no puedes solicitar un abaco con el pasaporte. Entonces, ahí hay cuestiones de identidad digital que en algún momento, desde las instituciones que se encargan de ello, habrá que resolver, porque hoy en día, si no eres ciudadana digital, no puedes hacer un montón de cosas. Claro. ¿Vale? Entonces, esa es una cuestión. Como oportunidades, a mí me parece que es importante también tomar conciencia de que muchas personas están gestionando sus documentos a golpe de fotografía y a golpe de subir esas fotos o enviar esas fotos de un documento vía WhatsApp. Es decir, WhatsApp casi se está convirtiendo en sistema de custodia de documentos. Y yo me pregunto, WhatsApp pertenece a Meta. Meta es una empresa que sabemos que está fuera de la Unión Europea con legislación en relación a la protección de datos que se escapa a... Entonces, ostras, es que estamos subiendo documentos a una nube. Y quien dice Meta dice Google, ¿vale? Entonces, yo creo que no somos realmente conscientes de los riesgos que tenemos de subir esos documentos a esas nubes, propiedad de, ¿vale? Nadie, ni yo, leemos con detalle lo que aceptamos cuando abrimos una cuenta de este tipo. Y luego, con las reflexiones que has hecho, al final, te lo comentaba antes, sí que considero que hay un punto de partida en el que, pues en un mundo ideal y maravilloso, utópico, sí nos gustaría decir pues, que las personas son ciudadanas universales del mundo, que cualquier persona, sin necesidad de un documento, tiene derecho a todo. Pero la realidad es esa, y tú lo has dicho, hay una realidad que es que tus derechos y tu ciudadanía va a ir asociada a una serie de documentos, ¿no? Entonces, bueno, pues que de alguna manera nos tenemos que centrar en eso. Entonces, mi primer análisis en cuanto a riesgos va en relación a eso, a no tener en cuenta en todos esos procesos la situación de estas personas. Son personas que son invisibles para la sociedad. A mucha gente que no los conoce le preguntas en dónde viven y no saben que esta gente vive debajo de puentes o vive en el bosque o vive en tiendas de campaña, no saben dónde viven, son invisibles. Entonces hay que verles realmente como son y viendo tanto a los usuarios de color como al resto de personas, ver cuáles son realmente sus condiciones, porque si no trabajamos en términos de analizar cuál es esa brecha de vulnerabilidad, ya sea en términos digitales o en términos no digitales, si no analizamos esas situaciones de vulnerabilidad y lo que suponen, al final todo el desarrollo, que lo hablamos muchas veces, de aplicaciones, de procesos, de lo que sea, si no tienen en cuenta eso, se están desarrollando aplicaciones que no tienen en cuenta la usabilidad de las personas,
se está dejando a mucha gente fuera. Entonces, en lugar de utilizar las herramientas digitales para disminuir las brechas, estos procesos de cómo se están desarrollando las herramientas están haciendo, al no tener en cuenta esas situaciones de vulnerabilidad, que la brecha se agrande más, con colectivos concretos y además con colectivos concretos que son los más vulnerables, ¿no? Entonces, en términos de riesgo está ese. Yo creo que si no se tiene en cuenta, si no se visibiliza la realidad de estas personas, si no las tenemos en cuenta, si no las vemos, si no desarrollamos las herramientas teniendo en cuenta también que ellos son ciudadanos y ciudadanas y también tienen derecho a aplicar, y digo personas mayores, mujeres, personas vulnerables, si no le damos la posibilidad de que todo el mundo en igualdad de oportunidades pueda acceder y utilizar las herramientas, el riesgo es que esa brecha se agrande. Luego es cierto que en términos de oportunidades, y si hacemos bien las cosas, creo que las oportunidades son todas. Estamos hablando, en el caso nuestro de Colorea Guztiak, de usuarios que a nivel de competencias digitales el potencial es extremo. Son gente que está muy conectada, gente que usa su móvil, es cierto, pues que tiene ciertas carencias en el sentido de conexión a Internet, de dispositivos obsoletos, de que no tienen igual un ordenador personal, pero tienen competencias digitales de sobra y si no las tienen las pueden desarrollar súper rápido. Entonces estamos hablando de darles la oportunidad a ellos para que esas competencias digitales que tienen las puedan aprovechar, ¿no? Entonces las oportunidades son todas, pero si no trabajamos primero en esa parte sistémica estructural, en conocer su realidad y que las herramientas que se desarrollen valgan para todas las personas y que cuando decimos todas las personas sea también estas personas que están en los márgenes y que son invisibles, si no conseguimos eso, no vamos a avanzar, vamos a generar brechas más grandes y vamos a perder todas las oportunidades que pueden ofrecer las herramientas digitales. En mi opinión, creo que el reto gordo, verdaderamente gordo, en relación a la vulnerabilidad documental, está en esa compartimentación que hay de lo municipal con lo foral, con el gobierno autonómico, con el servicio de salud, con el servicio de empleo. O sea, esa fragmentación realmente es un problema muy gordo. Sí. Y creo que como es un problema muy gordo en papel, se traslada eso a lo digital, ¿vale? Me parece que ese es un reto que es el verdadero reto y que Agiri Agerian es una parte muy concreta con la que pretendemos amortiguar ese reto. Eso por un lado. Creo que hay una cuestión también de competencias digitales en el tercer sector y en la administración pública, que también son un reto. Es decir, no puede ser que haya profesionales, tanto desde lo público como desde la intervención social, que no distingan una firma digital en un PDF y que no la reconozcan como algo ya firmado, como un documento ya firmado y ya válido. Esa me parece que es otra cuestión que a mí me preocupa. Lo primero, una cuestión de corresponsabilidad, y me parece que la manera en que se ha trabajado esto, en la que casi todos los agentes y casi todos los niveles han estado ahí, quizás alguno ha faltado, pero bueno, yo creo que ha habido una representación importante desde los niveles más altos hasta los más bajos, desde el gobierno vasco hasta la persona usuaria. Entonces, bueno, sí hay una cuestión de corresponsabilidad y creo que todos debemos responsabilizarnos un poco porque esta situación de vulnerabilidad documental cambie. Pero al mismo tiempo, también ese análisis que hay de fragmentación es muy preocupante, porque aunque haya una corresponsabilidad y todos intentemos mejorar, si no hay un trabajo sistémico en el que todos rememos hacia el mismo lado, creo que los avances no van a ser tan positivos como se pudieran plantear, ¿no? Entonces, lo que decía antes, que hay un montón de oportunidades y hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero sí hace falta
que haya eso, mucha más coordinación entre los diferentes niveles, tanto a nivel vertical como horizontal, ¿no? Porque si no se corre el riesgo que esa fragmentación siga avanzando, ¿no? Entonces, que esas cuestiones digitales vayan avanzando por un lado en unos niveles y por otro lado en otros, ¿no? Entonces, una corresponsabilidad, pero también una corresponsabilidad coordinada. Creo que hace falta ahí una coordinación para esto. Creemos mucho en lo digital y lo digital nos parece muy importante, pero nuestra forma en Color Egustiac de ver las cosas es centrada en la persona. Entonces nos vamos a seguir centrando en la persona y lo digital para nosotros va a ser una herramienta y siempre lo va a ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, no queremos tanto poner el foco en las herramientas digitales pensando que lo digital va a traer una solución para todo, sino que sea una herramienta y que esa herramienta esté pensado para la persona y que, como decía antes, pensado en la persona, en sus circunstancias, en sus condiciones, en su vulnerabilidad, ¿no? Entonces, sí creo que el desarrollo de las herramientas digitales, sobre todo, se está haciendo mucho más pensando en la propia herramienta en sí y no tanto en la persona. Entonces, sí creo que también es muy importante que esas herramientas, sobre todo las digitales, estén diseñadas, pensadas y concebidas para una utilización de todas las personas y que no sea, como tú planteabas antes, una herramienta digital para las personas vulnerables, sino que sea una herramienta digital que sirva para todas las personas y que además sea una herramienta digital, algo digital que además ayude también de alguna manera a generar contextos más igualitarios. Entonces creo que ahí está la clave, pero sí que creo que la solución no va a venir de lo digital. Son muchos otros factores y hay una cuestión estructural de vulnerabilidad en la que tenemos que trabajar como sociedad, no solamente pedirle al gobierno vasco o al Estado español o a diputaciones o ayuntamientos, sino que es un trabajo social de ciudadanía, de derechos humanos, de gestión de la diversidad, de interculturalidad. Entonces hay un trabajo que hay que hacer a muchos niveles. Lo digital está ahí, hay, como decía antes, hay un potencial de competencias impresionante y entonces, bueno, hay como una serie de elementos de cocina, de ingredientes que están ahí y toca ahí que haya un cocinero o una cocinera que nos pongamos como sociedad a que todos esos elementos se mezclen y que saquemos una receta, un pastelito bonito digital.